Bienvenidos al Catecúmeno. Una vez más, le agradecemos que estén aquí conectados, consumiendo nuestro contenido y compartiéndolo. De verdad, es bueno que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto controversial. Espinoso. Pero vamos a estudiarlo, vamos a verlo desde el punto de vista bíblico y poniendo en práctica lo que se habló en uno de los videos aquí, viendo el texto en su contexto. Uy. No, y haciéndonos responsables también de lo que nosotros afirmamos. No, responsable usted. Así que... No, porque venga Randy entonces. Así que hoy vamos a hablar de la Biblia y los tatuajes. Uy, la musiquita de Anthony. ¿Dónde está eso? Ponlo. Me está guiando, ¿oíste? Amén, amén. Cuando tú la tengas, llámame. Bien, en nuestras iglesias, y hago esta salvedad de inicio, yo soy hijo de pastores, pero no de cualquier pastores. Tú eres HP. Sí, HP. Pastores RT. Amén. Así que yo vengo de Dios te bendiga, mami, papi. Claro. En vez de decir mami. Si ven esto, Qué si un dolor. mami, si un Ah, papi. Ah, ok. ya. Estaba asustado. Dije, en vez de decir mami, Dios te bendiga, mami. Wow. De que de una casa donde tú no le decías papi, tú le decías pastor y pastor. Pero ¿y en tu no, casa no, ven no. YouTube? Porque yo creo que eso... Sí, ya eso se puede. Claro. Ok. No, hay cosas que han cambiado. Pero vengo de ese Perdón, contexto. mami, papi de Eri. De esos míos también. Vengo de ese contexto, ¿verdad? Y las enseñanzas con las que yo crecí, con las que creció mucha gente, Yo es también. que este tema de los tatuajes, entre otras cosas, porque lo dice Levítico 19, versículo 27, perdón. Que hay mucha gente que habla de Levítico y no sabe dónde está el texto, pero ya lo sabe. Bien. Entonces, hay opiniones encontradas con relación a esto. Pero es bueno ver la Biblia en su contexto y ver qué dice. Pero antes de eso, para usted, Belén, ¿qué usted opina de eso? Dios. Mira, en realidad yo... ¿Usted cree que es malo o no es malo? Pero espérate, déjame Oye, decir, déjame una introducción, desarrollar. por lo ¿Sí o no? menos. No, Diga sí o usted, no, sí sí o o no. no. Mira, realmente uno crece con lo que les enseñan a uno en la congregación. Claro. O sea, ¿qué nos enseñan? Lo que es pecado y lo que a Dios no le gusta. O sea, lo buscamos eso en la Biblia, nosotros no, porque fue algo que se nos enseñó en su momento Uno y uno confía. lo creyó como una verdad. O sea, y uno no puede Es decir, que refutar no, eso. tú dices que no es una verdad, entonces. Estos jóvenes Pero rebeldes, Dios espérate. mío. O sea, yo crecí como que eso es una verdad, porque yo en su momento como adolescente no quería buscar contexto ni ver nada. O sea, textualmente la Biblia lo dice, yo lo creo. Por ende, yo defendía ese punto de que si me tatúo, de que si tengo piercing, pues me voy al infierno porque estoy pecando. Luego que uno comienza a crecer y a entender que la Biblia no se puede leer sin el contexto por el cual fue escrita, entonces tú llegas a la verdad real de qué quiere decir ese pasaje bíblico y en qué contexto el Señor lo dijo. Y eso lo vamos a ver ahora. en Exactamente, algún eso lo vamos a ver ahora. Entonces, Pero yo... Guárdalo ahí. Dime la pregunta otra vez ahora para responder. Dímela. Habla ahora. Guárdalo ahí. Carlos Torres. Estoy de acuerdo. Con el tatuaje y el Es piercing. y que todo. Así, la ¿no? pregunta, si yo tengo una respuesta diferente, sería contradictorio a lo que yo soy y muestro. O sea, ahí todo el mundo está viendo mi arete, me imagino. ¿Es de verdad ese? Amén. Ah, pues así yo es. creo que pero no lo hablamos, sabe. pero, loco. Esto es una balsa de gente impía. Anthony, ¿qué fue que tú me trajiste para acá? Yo pensaba que eso era de que dimán. Tú sabes que Dios pone luz en medio de las tinieblas. Dios mío. Bueno, Que ilumine a esta gente. Bueno, pues la verdad es que, como dice Evelyn, también y yéndome también por otra vertiente, nosotros crecimos y nos criamos con líderes de los cuales nosotros no poníamos su palabra en duda. Nosotros que fuimos a la iglesia de Manuel Rivera, lo que decía Manuel Rivera era batuta y constitución. Y nadie ponía eso en duda. Yo me imagino que era muy poca la gente, por no decir nadie, que ponía en duda lo que decía Manuel Rivera ahí en el púlpito. En cine. En el púlpito, o sea, Dios lo tenga en gloria, como decimos nosotros. los Cuestionar cristianos. un líder a pecado. Sí, ¿no? Y más a ese líder. Entonces,
quizá cuando venía de mano de un loquito, no voy a mencionar un loquito, pero Tiene un nombre ahí. tengo un loquito en mente. Ok. Uno dice, concha, déjame yo buscar qué es lo que está diciendo este loquito, pero la verdad es que no solamente el asunto de ese líder que te predicaba y te decía cómo eran las cosas según la Biblia y a su entender, también nosotros arrastramos cosas que son culturales Ujú. y que culturalmente hablando en otra sociedad, los tatuajes hoy en día te traen ciertas consecuencias. Eso es pa' tigre. ¿Cómo qué? Un problema cuando tú consigues un trabajo, una referencia, desde que se tira una redada, si tú tienes un arete, va para arriba para la Cogido. camioneta, o sea, tú Sí. sabes. Pero usted entonces está de acuerdo o no. Yo no creo que sea pecado. De hecho, no solamente no lo creo. ¿Tiene cómo demostrarlo bíblicamente? Yo sé que no es pecado, pero 100%. Ok, pues entonces. Párense ustedes tres. Guárdalo ahí. Samuel Morla. Samuel Díaz. Samuel Díaz Morla Morla Barrera. Ninguno de ustedes tiene un nombre tan pesado como yo. Pregunta ahora. Nieto de 2 columnas. Este muchacho sabe Biblia. De, Dios mío. de Soy cristiano, Asamblea de no Dios. como usted. Bautista. Eh, Bautista. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el tema de los tatuajes y otros utensilios extra con los cuales no nacemos? Yo entiendo que, como decía Evelyn, normalmente nos dieron más reglas que principios en la iglesia. Y eso sí está muy mal. O sea, al final la Biblia no tiene todas las respuestas para todas las preguntas que tenemos, pero sí tiene principios para todo en la vida. Entonces realmente con esos temas yo creo, y básicamente estoy convencido, de que cuando lo pones en una balanza es más negativo que positivo, tanto a tu vida como hacia a la de los demás. Entonces si estamos llamados a eso, a ser un ente de luz en la tierra, entonces entiendo que no es lo más saludable, pero bíblicamente no es pecado. Usted me Ok. copió Le copié, sí. el hecho Ok. del tatuaje. Entonces, eres Jesús. No, usted dijo... ¿Es verdad? Oh, ¿Es pero verdad? espérate. No, ahora Espérate, responda eres usted. Jesús. Yo estoy haciendo la pregunta. No. Wow, Dele, papi. pastor, Adelante, pastor, diga usted. con credenciales. Diga. No, porque yo me voy a dar mi opinión al final. Oh, Ok. ya. Oye. Oye, No, está bien. Para que la gente se quede en el Va- video. exacto. Eso no Quédense eso hasta no el está- final. eso no estaba escrito. Hasta el final. Eso fue un Sobre tigre tuyo. todo aquellos que vieron mi publicación, que así hice hace un tiempo, que dice hasta el final para que entiendan. Mi punto. Eso está ahí. Está ahí, no se quita. La pregunta inicial fue, ¿qué ustedes opinan? Si ustedes creen que está bien o está mal. Si es Ahora, pecado o no. Exacto. No, esa no era la pregunta. Es que- Esa es la pregunta de ahora. Ok. Aunque ustedes ya aquí Samuel contestó de que para él no es pecado, aunque él no está de acuerdo, entiende que no beneficia mucho. Entonces, para los demás en la mesa, para usted que está ahí, comente. Para ustedes, bíblicamente es pecado el tatuaje, los aretes, tomar vino, lo que sea, pero en este caso más el tatuaje que vamos a... Esto es una respuesta de sí o no. Que Cerrada. sea abusador. Sí, cerrada, Es un cerrada. abusador. Yo voy a Cerrada. responder sí o no sin argumentar, pero déjame decirte una oración. Ajá. Actualmente no es pecado. Actualmente no es Actualmente pecado. no es pecado. Tiene que justificar eso. Pero 100% voy para allá. Ok. En el momento que eso se dijo y se dictó, y a quienes se le dictó, para ese momento, quien rompía eso que dice Levítico, era pecado. Sí, estoy de acuerdo. Está haciendo una Estoy de acuerdo con desobediencia, Carlos. básicamente. Está desobediencia. Entonces, el Pero pecado era... espérate. el El pecado- hecho de la marca, estamos hablando, ¿verdad? De la marca. tener... Sí, porque hay que especificar. Hay dos el hecho de cosas- la marca, que es, o sea, hacerme una marca Porque vamos a leer el texto. como esta, pero esta de nacimiento, me perdonan, por favor. Ese O hecho, como esta. exacto, ese hecho Esta no no es era pecado nacimiento. según lo que está diciendo Carlos ahora. Ok. Actualmente no es pecado. Actualmente no. Ok. Actualmente no es pecado. Pero que bíblicamente sí se puede considerar el tatuaje un pecado o no. Para Pero eso ustedes. que- no, Si actualmente traemos un contexto a este contexto, o sea, no funciona así. La Biblia no funciona así. Hay que ver el contexto de ese momento. Y en ese Entonces- momento Dios le estaba entonces, dando... los principios de Dios cambian a través del no, tiempo. no. El principio es la obediencia. Los principios como tales no. No. El principio de eso era que el pueblo de Israel obedeciera en ese momento lo que Dios le estaba mandando. Vamos a leer el texto. no. Dele para allá. Dale. Específicamente el versículo 27, que es que habla de eso, ¿cierto? Yo voy a usar la versión bíblica de la Biblia que muchos entienden que es la verdadera.
La única. La que le hace honor a mi región, el Cibao. Wow. La Reina Valera. Dele. ¿Oísteis? Dios mío. Levítico 19:26 dice, no comeréis, perdón, 27, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, y sella yo Jehová. Pues entonces, si el tatuaje es pecado, ¿por qué no cogemos lo demás que tú mencionaste ahí arriba? Sí, porque yo debí leer el 28, no fue el 27. ¿Verdad? O sea, ustedes están en pecado ahora mismo con esa barba No, recortada. Yo estoy loco, pero se me parle el seguro en la Usted, cabeza. Pero ¿cómo lo hago? ¿Pudiera Samuel decirnos cuál es el contexto de lo que se está hablando ahí? Bueno, Por cierto, busque la Biblia, usted que está viendo el video ahí, busque la Sí. Biblia ahora mismo. Levítico 19, parquese ahí, que vamos a ver. Pero no solamente la Biblia, tu comentario bíblico también, hermano, para que puedan entender. No, pero por lo menos la Biblia, porque vamos a verlo, ¿verdad? con ellos. No le exijamos tanto por el momento. Diache. No, pero realmente hay unos textos, si ustedes se fijan, se van a su Biblia, así es la Reina Valera o cualquiera, que tiene una palabra en negrita. Eso no lo decía la Biblia, eso lo han hecho para ayudarnos a nosotros. Y aunque lo vemos ahí, no le hacemos mucho caso. Pero si se fijan, está hablando de leyes para la santidad y la justicia de ¿quiénes? Del pueblo de Leví. Israel. Del pueblo Correctamente. de Israel, Del pueblo de Israel, específicamente a los levitas. ¿Y quiénes Exacto. eran los levitas? Eran la tribu del Señor, Los- que estaba encargado de qué? De De la la... alabanza, Del templo, del esa parte cuidado de la del alabanza, templo. exactamente. Era lo que Entonces, servía. realmente hay un punto muy importante y es que lógicamente esa gente ameritan una forma de ser muy diferente a la del pueblo. ¿Por qué? Porque son encargados de algo en específico. Pero eso lo vemos hasta en Corintios. Cuando el Señor le dice, si usted quiere ser diácono, usted tiene una forma de vida un poquito diferente a la de los demás. No es que si la de los demás no cumple con esa, están en pecado. Pero Él quiere que su liderazgo sea de una forma. Y está muy bien. O sea, nadie ha dicho que está mal. Ahora, como mencionaba Evelyn, tú acabas de leer un poquitico, porque si no vamos para arriba hay muchísimas otras cosas, que eran parte de esas reglas o de esas leyes que Él establecía para esos levitas. Entonces, es de ¿Por muy qué mal tomamos gusto, una y exactamente. sacamos otra? Yo estoy totalmente de acuerdo con que me diga, mira, según la Biblia es pecado, pero que también me mencione lo otro. Y me diga que no usa ropa. Hay muchos que lo dicen también. Que no Claro. usan ropa de hilo mezclado, que no se recortan la barba. O sea, si tú lo vas a creer todo, está muy bien que tú lo creas todo. No es lo que la Biblia manda porque eso no es aplicable. Y después lo vemos en la misma Biblia. Pero Pero si es al bueno- final quisieron aplicarlo, bueno, hay de todos. Porque se supone también que lo que nosotros hablamos o nos enseñan con relación al pecado, en lo que es pecado, hay ciertas razones por las cuales la Biblia entendemos que la Biblia es muy clara diciendo que es pecado. Claro. ¿Ustedes saben algo sobre eso? O sea, ¿cómo se determina en la Biblia que algo realmente es pecado o que se convierte en doctrina? Que si tú que si tú fallas en eso, pues entonces realmente estás pecando a adrede o a propósito, o como dirían en mi pueblo, a pota. O sea, ¿ustedes saben algo más, algo de eso? Porque, por ejemplo, en este caso, solamente aparece en Levítico, ese Sí. texto bíblico. Precisamente por eso que no Y- se puede hacer doctrina. Y en Deuteronomio tal vez se hace alguna mención porque es una recopilación. Pero en el Nuevo Testamento yo no veo nada con relación a eso. ¿Por qué? Mira, ¿Es que no es tan importante como nosotros le hemos dado importancia? ¿O es que fue solamente momentáneo? Lo que pasa, y discúlpame, Evelyn, que yo sé que te iba a hablar. Lo que pasa es que, como decía Samuel, no todo está en la Biblia. Y hay pecados que no son mencionados en la Biblia. Por ejemplo. Por ejemplo, hay cosas actuales que tienen consecuencias terrenales que no necesariamente están ni que mencionadas en la Biblia como tal. O sea, bajar una película pirateada. Eso es robo. eso es robo. Bueno, Esa está no- en la Biblia, es robar. Robar, o sea, dentro de bajar algo de pirateado, está tipificado en robo, pero no te especifica el bajar una palabra. O sea, cualquiera Claro. puede decir, pero eso no es pecado porque eso no está en la Biblia. Truquear, Bárbaro, va a seguir. truquear el contador. El Office. Craquea el Office. Craquea el Office. Claro. Sí. Una cosa como tan básica. Y yo te voy a decir una cosa. De 10 cristianos, 11 la craquean. Eso es así. De No, 10, pero- 11. Hay otra. El manipular el contador de la luz. Está vuelto con su... Pegarse de un contador, No, porque varón. el que le roba al ladrón 100 años de perdón. Oh. El de Sur, ¿qué es lo que? No puede ser, no Pero puede ser. Ayúdame con mi contador, puede por ser. favor, papá Dios. No, mentira. Sigue.
Entonces, como que hay cosas que, como decíamos en el principio, hay que tomarlo en su contexto. Por ejemplo, hablamos de que es el libro de Levítico, hablando a los levitas. Y como me parece que he dicho ya en videos anteriores, no hay levitas. Actualmente no existen. Tú lo mencionaste. No hay. Los levitas son... No diga eso, que hay mucha gente... No, el levita fue... Salmita, levita. Ajá, por ahí. háblame tus ascendientes. ¿Cuáles son esos? ¿Y cómo tú me dices a mí que el último que tú conoces de tus ancestros viene de la tribu de Leví, de los hijos de Israel? Es de una Jacob? alusión, varón. Ninguna alusión no es que Dios no hace No le ilusión. mates esa ilusión, no le mates esa ilusión. Pero, Como hay muchos israelitas también. Sí. Pero mira, yo entiendo que pecar, ¿qué es? Errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? Lo que Dios determina que es correcto o incorrecto. Pecar es desobedecer, básicamente. Sí, o sea, estamos viviendo en una sociedad donde todo es muy relativo. ¿Quién define la moral ahora mismo? O sea, ¿quién define que tatuarse, o sea, está mal o cometer una inmoralidad sexual está mal? O sea, las consecuencias son lo que rigen actualmente las ¿tú acciones. entiendes? Ahora mismo la moralidad es muy relativa, pero Dios no es relativo. O sea, lo que Él pone como pecado es pecado, aquí en China, en donde sea. A ver, se sierva. Y voy a hacer una pregunta entonces. ¿El pecado es o no es cultural? No. Ah, no. No. El pecado no. no es cultural. Ah, no. Lo que No. Dios llama pecado no es cultural. Ok. En esta No, cultura pero donde sea hay es un pecado. tema, hay un tema ahí. Yo les voy a decirte algo, por ejemplo. Dime. Actualmente, aquí en la sociedad que nosotros vivimos, en nuestro país, no ofendería a nadie que tú uses pantalones, pero fuera de aquí, cuando viene a ver, sí, en otro país, no, que aquí los hombres lo que usan son faldas. Y si tú usas pantalón, tú estás en pecado y tú estás en desobediencia con ese país. Pero tú Pero estás en lo es mismo, igual que el Carlos. El tatuaje. pecado de la desobediencia. O sea, el No, tatuaje no, es el pecado, pantalón. eso no es pecado. Pero es precisamente lo No, que es te que el quiero principio decir. siempre se mantiene. Tú lo acabas de decir. Claro. En aquel Pero- país tú ofendes por pantalón, pero el Exacto. hecho no es el pantalón. No, claro, no es Es el la pantalón. desobediencia. Es la Es desobediencia. exactamente. Entonces, el pecado no es cultural. Entonces lo que te quiero decir es que hay La cosas a aplicación la del cual tú pecado, tienes... podríamos decirle que es cultural. La aplicación. Exacto. La aplicación. Sí, claro, porque realmente el ejemplo que él da es una realidad. Sí. A veces nosotros evitamos hacer cosas como mencionaba el mismo Pablo, no coma carne, por ejemplo, porque para que él le va a ser de tropiezo. De tropiezo, sí. Ajá, pero no era el hecho de la carne. Ser de tropiezo aquí en Nueva York es pecado. ¿Qué pasa? En Nueva York tú usas un pantalón, forma. no es pecado, o sea, no es de tropiezo para nadie, pero aquí en un campo usar un pantalón sí, pero el principio siempre se mantiene. Y ahí está la verdad absoluta del Señor, que debemos siempre, La verdad absoluta del Señor fue que tú dijiste. la verdad absoluta La de la, verdad. de la palabra del Señor. Estos bautistas, Así. estos bautistas. Bueno. No queremos hablar, pero para terminar un poquito, otra cosa es que aquí había un problema en el cual el Señor está buscando la solución. ¿Qué ¿Cuál pasa? Esas marcas que se hacían no era de que porque la gente quería ponerse que nació su hija. ¿Tú conoces una gente que son así, verdad? Que nació su hija y se quiere poner un tatuaje. Seguro. Hay muchos que Seguro. son así. Un saco de gente. Un saco de gente. Claro. No era ese el problema que yo tenía. Ahí había problema de ídolos. Sí. Ahí había problema de gente que creía que por hacerse sacar su sangre le daba vida a los A los muertos. muertos, claro. Exacto. O sea, lo que estamos era un problema tan fuerte que el Señor tiene que bajarle con raya. Pero especificando ese problema. Ahí el problema no era bebé. Ahí el problema no era de que miren y tengan cuidado con beber mucho. Lo presenta después, hasta en el Nuevo Testamento. Entonces, hay que irnos al contexto para saber por qué el Señor le está mandando estas instrucciones específicas a ¿Y un de pueblo. dónde sale Israel y para dónde va? Entonces, pero Correctamente, entonces, ¿por qué mi tiene mi que pregunta es la andar? siguiente, que me han hecho alusión también a eso. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tú dices que el tatuarse no es pecado, porque como hemos visto aquí habla de cortarse, arriba en el 19 habla de que no se podía poner ropa con hilo mezclado. Y no mezclado. Nadie dice que eso nadie habla de que Cheín Mira, yo compro de ahí. Aquí no nos vamos a patrocinar a nadie. No, y también habla de que tú no puedes cosechar de una cosecha de frutos mezclados no, tampoco. y que algo de 5 años. Y También tú no habla puedes- más abajo de Tú no puedes sacrificar un animal y cometerlo el tercer día, sino en el primero y el segundo, después es decir, ya... que el que está frizando carne está pecando en ese Claro, caso. no. Si tomamos todo lo que dice ese Exacto. texto. Y más No, abajo pero en el Bravo son cristianos, ellos al segundo día la votan. Sí, sí, sí. Ah, no, son siempre- siempre fresco. son gente de Dios. Sí, taguenme bravo ya. Ey, el patrocínenos. versículo 29, creo que eso, 30, habla también de 30 a 31,
habla de guardar el sábado Ajá. también. Ah, sí, Entonces, el 30. podemos tomarlo también ahí. Los testigos son fuertes ahí. una base en ese sentido. Entonces, Habla de la barba y ¿Ustedes Carlos está creen- siempre afeitadito. ¿ustedes Bueno, creen Carlos no es referencia, tú sabes. que cuando yo digo que cuando una gente dice, por la Biblia, que podemos ver que realmente todas las cosas que realmente están ahí y no se consideran pecado, cuando dice, no, porque el tatuaje no es pecado, ¿ustedes creen que esa persona está motivando, es una motivación a que otros que tienen el deseo de hacerse el tatuaje, que tienen el deseo de hacerse el arete, que tienen el deseo de hacer una cual cosa, se sienten motivadas por esa razón, porque le digan que no es pecado? Yo entiendo que en algunas ocasiones sí. Y eso da lugar al libertinaje. Eso es muy probable. Es que... Es una línea delgada. Si estamos es hablando verdad. de que de por sí no es pecado, no se supone que eso caiga en el hecho de que si lo hago o motivo a gente a hacerlo, están cayendo en libertinaje como tal. No necesariamente. Lo que pasa es que... Hablamos ahorita de la intención. O sea, No, no se si, fue tú, antes de empezar el video. si tú lo quieres Sí. hacer precisamente dije, porque hay una tendencia o porque tú sabes que es heavy o tú sabes que yo lo quiero hacer porque voy a atraer gente, o sea, cuando tu motivación es la incorrecta, no importa lo que tú hagas, independientemente de que sea tatuaje o sea piercing, tú tienes que revisar tu motivación en esencia. O sea, independientemente Claro. de lo que tú vayas a hacer. Porque Dios mira Ahora, los corazones. pero una pregunta. En el tema de los tatuajes, ahí quiero que usted me responda de primero porque a usted no le gusta. Ajá. Ok, ya aquí vimos que no es pecado según la Biblia. Ahí estamos claros, o sea, el tema de la marca. Ahora, en el contexto en el que vivimos, ¿usted cree, wow, o sea, ese Qué tan activa. fino. Wow, y me pongo más fino. El- ¿Usted ese era cree ese, el que espíritu. realmente hacerse un tatuaje para un cristiano al día de hoy le aporta más que lo que le desaportaría? ¿Se dice esa palabra? Bueno, ¿Desaportaría? se entiende. ¿Se entendió, verdad? Se entiende. Me dicen si lo dicen la RAE. Le resta, O resta. sea, en Que tema le de resta. beneficio, usted lo pone en una balanza, exacto. ¿Te suma más que lo que te resta o te resta más de lo que te suma a un cristiano el día de hoy? Bueno, yo entiendo que Y de eso, ahí pudiéramos partir a la conclusión de esto, porque ya vamos aterrizando el tema. yo entiendo que eso va a depender del contexto donde se muevan las personas. Exacto. Demos un Si, ejemplo. por ejemplo, tú vienes de una iglesia muy tradicional y vives en el barrio de la iglesia que es muy tradicional y vas a estar en esa iglesia que es bien tradicional y te haces el tatuaje, al final tú estás restando más que aportando. Porque tú estás ocasionando un ruido innecesario en las personas que tienen esa percepción y están convencidos de que eso no es correcto. Porque tal vez entiendan, lo toleran en alguien que venga de la calle, ¿verdad? Ujú. Con eso a la iglesia, pero que uno de la iglesia lo haga en un contexto bien cerrado, bien conservador, como ya solemos decir, pues entonces es más una muestra de rebeldía que el hacerse eso por convicción y porque está seguro realmente que no lo es. Y bíblicamente no lo es, no está pecando. No está pecando por el diseño en sí. Ujú. Exacto. Por el Sí, dibujo ahí en su estamos de piel acuerdo. no está pecando. Ahora, puede causar un revuelo innecesario en su ambiente, pero si viene de un ambiente donde la mentalidad de la persona es mucho más abierta en cierto sentido A ese tipo de asunto. a ese tipo de asunto, y no solamente el tipo de asunto, sino que se fija o toma en menos valor ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchísima gente trabajando ya en los bancos. Sí. Que tienen esas marcas, instituciones que antes no era así, ¿me entiendes? Ya antes en mi barrio en el que yo crecí, quien tenía tatuaje y arete era un tigre. Ya hoy conozco gente que son ejecutivos, gente Sí. respetable que lo tienen. En el ambiente que esa gente se maneja, pues no causa tanto revuelo como en un ambiente más conservador. Pero yo te voy a decir algo, que es también una... Sí, en ese caso, sería más recomendable que se vaya a su iglesia, a otra iglesia, donde sea, No, donde no. cause menos No, problemas. menos no, ruido. no, Pero no. oye lo que te voy a decir, los jóvenes de ahora, ¿Qué no qué? a los cantantes Después de y ya. predicadores, artistas y predicadores que siguen, tienen tatuajes y ellos adoran y cantan y escuchan prédica de ellos y algunos critican el tema de que no están de acuerdo con el tatuaje. Entonces, para una cosa sí yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el contenido que me da esa gente es espiritual, pero la carátula, yo no voy con la carátula. Es que ellos pecaron O sea, cuando lo hicieron, pero después se convirtieron. no, pana. Hay gente que se ha hecho los tatuajes siendo cristiano. Ahora yo le voy Y a... entienden que no es pecado. No, Entonces, no.
yo creo que que estamos buscar de con, Dios. o sea, los jóvenes ahora quieren vivir cierta doble moral, de que yo escucho a, no quiero mencionar, No, no. pero Dilo. A tal. escucho artistas, Dilo. veo Sí. predicadores tatuados que tienen el flow, yo lo admiro, lo admiran a morir, ¿Qué te dicen qué? No. Pero pero ¿cuál- tienen pero el cuál, prejuicio Hilson? del ¿Cuál? tatuaje. O sea, ¿tú valoras más el contenido o lo que la gente te pinta que es? Yo creo que el contenido vale y como tú te presentas también, pero tú no puedes llevar a condenación algo que realmente la Biblia no condena, que fue dado a un pueblo en el cual sí había un problema de idolatría, que venían de un pueblo que era idólatra, iban a otro. Entonces, Dios quiere separarlo, santificarlo para que no se mezclen. A ese pueblo. A ese pueblo. En ese momento. En ese momento. ¿Por qué? Porque aquí el tema no era la separación, era la obediencia. Dios le estaba dando un mandato. Obedécame lo que yo le estoy dando ahora. ¿Entiendes? se me aclare. Entonces ese tú es dices el que no es Oye, aplicable oye. para nosotros hoy día. Samuel Mire. va a explotar. No, Él va a Es que voy a explotar. explotar. Samuel- Es que no aguanto y más que se vaya de la iglesia y todo. No, es que miren. Así No, era, no, no. así era Oye. que, así era No que de la estaba. iglesia, no te Correcto. vayas de la Un iglesia, mito, vete un mito del que hay por ahí. templo, No, porque de yo la no- iglesia tú espérate. nunca te vas. Yo no Así, dije que así, se vaya de la así iglesia. estaba Eliud, decía, si no hablo No, voy a Yo estoy explotar. diciendo, No, no. yo estoy diciendo no que salga de la iglesia, o sea, que no es que No, no, salga de la de que- a la Es que que va, no de se va la de la congregación a la que iglesia. se le De- une. Si no Al hablo, final. mi espíritu No. va a aprender. Oye. Wow. Dios mío. Habla, Eliud. Yo quiero que uno de ustedes tres me diga aquí una motivación El que- correcta el que que, está me en la beneficia cámara. como cristiano al yo hacerme un tatuaje. Fácil. Dímela. Me hice judío para ganarme los judíos. Eso no tiene Me- nada que ver. Perdón. Nada que ver. Perdón. Es que tú no, 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 puedes. usted no está aquí. Perdón, Nada que ver. perdón. Yo puedo bien hacerme el tatuaje para confundirme entre los lobos y predicar como una oveja. Fácil. Dime, Si esa es dime, tu dime del motivación, 100% cuántos eso no son es así. problema. Loco, que sea uno que yo me Pero gane, entonces, men. eso no son los tatuajes Si me que vemos gané al día un- de hoy. loco, No podemos querer es poner que- Samuel, un mundo ideal donde Si no me mezclé, ocurre. pero men, si me mezclé en un grupo y de los 1000 me ganó un solo, ya yo gané, Y men. si tú tienes, escúchame. Cuando tú te haces judío para ganarte a los judíos, no es que tú haces la costumbre de los judíos, ¿tú sabías? Porque si no, o sea, en el contexto que lo dice, Ok. no es que porque yo para ganarme a la prostituta tengo que prostituirme. Eso es una estupidez. Claro. Mira, Pedro Ey. tuvo un problema ahí. Sí, pero que yo voy allá, pero yo con no hago cosas lo que malo. Pablo le dijo lo que le dijo para que deje de estar siendo hipócrita. O sea, eso no es que yo voy a hacer lo que el otro hace mal y que simplemente porque me quiero ganar un alma, ¿no? No, porque por ejemplo, exacto. Tú estás tipificando el tatuaje como que realmente es algo malo. No. Lo que estoy diciendo es que me des una motivación correcta. Es que no hay que tener Pero que correcta no sea- bajo tu criterio. No, bajo la Biblia. No, Pero lo que es te que, acabo de Oye, decir. que no tiene nada que ver. no vamos al contexto de Pablo, no vamos a cuando Pablo le dice al que come carne y el que no coma. ¿Por qué tú tienes que juzgar a la gente que se hace tatuajes si no es pecado? Y al que se lo hace, o sea, yo te respeto a ti que no te pero lo yo hace. lo juzgo. ¿Sabes por qué yo lo juzgo? Porque la motivación, cuando usted va a nuestro día a día, Pero a ¿cómo su tú la entorno. sabes, la motivación porque tú le mía? preguntas a la gente. No. Estamos hablando de la generalidad. ¿Por qué Ajá. la gente se tatuaja hoy en día? Dime las razones. Porque le gusta, No porque hay una gente, le gusta, una, se o sea, ve de heavy. un millón O sea, hay uno que después de los 40 años se quiere hacer un tatuaje. Eso simplemente porque son jóvenes que quieren entrar en una modernidad y quieren Entonces, entrar no en adaptarse. necesariamente. Que lo que Pero quieren dame los es ejemplos. ahora, pero Tú, ahora. dime a la gente vieja que se quiere hacer un tatuaje. Es que es un momento No, ahora. no, no. Hay gente pasa. vieja. Ahora, no. Señores, No, Sí, pero seríamos perdón, pocos, perdón, seríamos perdón. pocos. hay gente vieja. Hablando del viejo, poco. hablando del viejo. Lo que pasa es que el viejo que actualmente pasa los 40 viene de un tipo de formación. Estamos hablando de que actualmente quizá una gente de 40 no se quiere hacer un tatuaje. Pero en 20 años, una gente que se haga un tatuaje de 40. Los tatuajes no son de ahora, loco, Lo que te quiero decir es que nosotros estamos en una generación mucho No, más porque ahora abierta. estamos más abiertos Mucho que más abierta antes, y mucho claro. más informada que antes. Que es Abierta, otra cosa. eso es peligroso. Abiertos e informados. Sí. Abiertos e informados. Sí, pero queremos ahora ponernos toditos como que somos parte de... espérate. Vamos a hacer una parte 2 entonces. porque Obligado. hay que ¿Qué? seguir Parte 3 de todo. ya. Sí, de todo. Ahí va a hablar la conciencia. Habla conciencia. Ah, que acabó.